Continuemos con el sermón. Predicaré el sermón sobre unas palabras del Antiguo Testamento, Nehemías 8, 9 a 12, y también un salmo de la Biblia que vamos a escuchar, un versículo. Que Dios nos bendiga y nos alimente con su santa palabra en ese día y siempre. Amén. La Navidad evoca muchas diferentes emociones en la gente. Para mucha gente la Navidad es un tiempo de alegría, es un tiempo de felicidad, de gozo. Muchos niños se ponen alegres y contentos porque están de vacaciones, porque reciben regalos. Muchos abuelos se ponen contentos porque en ocasiones en ciertas familias sus hijos grandes viajan desde lejos de otros estados, a veces de otros países para estar con ellos, y ellos tienen la oportunidad de ver a sus nietos, se ponen alegres. Uno se pone alegre en la Navidad porque saboreó esta comida tradicional que salió a la perfección. Otro se pone contento porque fue a esta fiesta y la pasó muy bien. A veces una familia se pone contenta porque todos los hijos y todos participaron en decorar la casa, el árbol, y todos convivieron bien. Otros se ponen contentos porque la reunión familiar salió muy bien y esos dos primos ni pelearon, ¿verdad? Pero en otras personas la Navidad evoca emociones negativas. Para otras personas la Navidad no es un tiempo de alegría, es un tiempo de tristeza, estrés, incertidumbre, no les gusta, amargura, hasta enojo en algunos. Algunos padres están tristes porque no tienen el dinero para comprarles regalos a sus hijos. Y a veces esos hijos más pobres están tristes porque no tienen regalos. Y van a la escuela y sus amiguitos están hablando de sus regalos que ellos recibieron y se ponen tristes. A veces la gente se pone triste porque ellos saben que van a estar completamente solos en la Navidad porque no tienen familia cerca y no tienen muchas amistades, y año tras año siempre pasan la Navidad completamente solos. Entonces es un tiempo de tristeza para ellos. Otros se ponen hasta enojados o amargados en la Navidad porque ven a otras personas felices y ellos no hallan el espíritu navideño y esto los hace enojar. Y dicen, no puedo esperar hasta que por fin se acabe esto. Mi abuela, en los últimos años de su vida, cuando ya se quedó viuda después de la muerte de mi abuelo, ella siempre se ponía triste en la Navidad porque mi abuelo murió el 23 de diciembre. Entonces la Navidad para ella en los últimos años de su vida siempre era un tiempo de tristeza. Ahora, en la primera Navidad, las personas que escucharon la noticia de la Navidad por primera vez en el principio, pues se sentían no tan bien, no muy alegre, como digamos. De hecho, la primera Navidad, cuando la gente escuchó por primera vez que Dios venía o ya había venido, pues la primera reacción en la gente no era una de alegría, más bien era una de incertidumbre, dudas, miedo, hasta tristeza. Vamos a pensar en Zacarías, profeta, padre de Juan el Bautista. Algunos años antes del nacimiento de Jesús, un ángel le dijo a Zacarías que su esposa, ya vieja, ya había pasado su esposa el tiempo de tener bebés, pero le dijo, por milagro tu esposa se va a embarazar y tú vas a tener un hijo especial que va a ser un profeta, Juan el Bautista, que va a ser el profeta que va a anunciar la venida del Hijo de Dios, el Mesías. Y cuando Zacarías escuchó esto, la primera reacción que tuvo, dudas, miedo, incertidumbre. Y luego María, pensamos en María. Cuando el ángel le dijo a María que iba a ser la madre del Hijo de Dios mismo, su primera reacción, miedo, ¿verdad? Y José, pensamos en José. Cuando pues él se enteró de que su esposa comprometida, estaba embarazada con este niño especial, su primera reacción fue decepción, pues no sabía qué hacer, incertidumbre. Pensemos en los pastores. Los ángeles les dijeron a los pastores, Dios ha llegado, el Mesías ha llegado. Su primera reacción, miedo, ¿verdad? Oigan,
¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Cuando los seres humanos escuchan esta noticia, Navidad, Dios ha llegado, ¿por qué en la primera Navidad ellos reaccionaron así con miedo? ¿Por qué el ser humano piensa en eso? Pues pensemos en qué es el mensaje de la Navidad. La Navidad es este mensaje. Dios ha venido. Dios está aquí. Cada vez que el ser humano escucha que Dios está cerca, que Dios está aquí, la primera reacción que tiene el ser humano cuando escucha que Dios está aquí entre nosotros es una reacción de miedo, tristeza, incertidumbre. Vemos esto muy claramente en la historia bíblica que vamos a estudiar hoy. La historia bíblica que nos toca estudiar del Antiguo Testamento sucedió cientos de años antes de la Navidad, antes de la llegada del Mesías. ¿Qué estaba pasando en la historia del pueblo de Dios, los israelitas? Oigan, los israelitas habían pasado años en cautiverio. Sus enemigos llegaron a Israel, los conquistaron y luego se los llevaron lejos en cautiverio. Allí estaban por años oprimidos, viviendo en otra tierra, lejos de su patria. Pero finalmente Dios tuvo misericordia. Es que Dios permitió el cautiverio. Dios permitió esta conquista. ¿Por qué? Porque ellos habían rebelado contra Dios, estaban adorando ídolos. Entonces Dios permitió que esas naciones enemigas llegaran y los conquistaran y se los llevaran en cautiverio. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Y después de años ahí, permitió que los israelitas regresaran a casa. Entonces los israelitas, felices de la vida, regresaron a su patria y reconstruyeron sus pueblos y sus ciudades y sus casas. Reconstruyeron la bella ciudad de Jerusalén, que era el orgullo de Israel, ¿verdad? Y estaban tan contentos los israelitas. Ya estamos en casa de nuevo. Ya habían reconstruido todo. Ya reconstruyeron la ciudad de Jerusalén o estaban en eso. Y ellos se sentían tan bendecidos por Dios, ¿verdad? Ya estaban de nuevo en su patria, en su tierra. Muchos tenían que dejar sus casas, sus pueblos, su ciudad, que habían sido destruidos por el enemigo, pero ya estaban otra vez en casa, establecidos ahí. Entonces ellos tomaron la decisión de hacer lo más importante. Ellos se pusieron a pensar, Dios nos ha bendecido tanto, ha permitido que regresar acá en la tierra y vamos a hacer lo más importante, vamos a adorar al Señor, vamos a tener una gran misa, ¿okay? Vamos a juntarnos de nuevo en la ciudad de Jerusalén como Dios manda y vamos a adorar al Señor y vamos a escuchar la palabra. Hacía mucho tiempo que no habían hecho esto, entonces hicieron sus planes y casi todos los judíos viajaron a la ciudad de Jerusalén y se juntaron en la plaza, miles de israelitas, miles de creyentes de Dios, para este gran servicio, esta gran misa. Entonces estaban listos para adorar y escuchar la palabra de Dios. Entonces Esdras, que era el profeta, el nombre del profeta Esdras, se puso de pie delante de todos y ellos hicieron una plataforma para que estuviera más arriba, para que todos pudieran verlo y escucharlo. Entonces llegó la hora del servicio y Esdras tomó el libro de Dios, lo abrió y empezó a leer y enseñar las leyes y los mandamientos y las palabras de Dios. Y allí empezó por horas, toda la mañana, predicando y enseñando la palabra de Dios por horas, y por horas la gente escuchando. Ni los niños se ponían inquietos, ¿verdad? Todos escuchando por horas, mientras Esdras explicaba y enseñaba las leyes y los mandamientos de Dios. Y allí estaba la gente en silencio, escuchando en este servicio. Imagínense un sermón de varias horas y todos los israelitas, hasta los niños y jóvenes, escuchando. ¿Y qué fue su reacción? Ellos en ese momento sintieron la presencia de Dios. Ellos sabían, pues mediante la palabra que el profeta nos está escuchando, pues Dios se está acercando a nosotros. Dios está en medio de nosotros. Y efectivamente es como Dios llega a nosotros mediante su palabra, llega a nuestros corazones. Y ellos lo sabían. Aquí Dios nos está hablando. ¿Y cómo se sentían? ¿Qué fue su primera reacción cuando se dieron cuenta? A través de la palabra, Dios se está haciendo en medio de nosotros y está cerca de nosotros y nos está hablando. Su primera reacción, tristeza. Tristeza. Vamos a escuchar
la historia, parte de la historia. Voy a leerles un versículo. Dice la palabra: al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Cuando el ser humano siente que Dios mismo está cerca, que Dios viene, que Dios está con nosotros, ¿por qué siempre se pone triste o tiene miedo o se desconcierta? Mira, fíjense en lo que estaba pasando. Por horas Esdras, este profeta, abría el libro y estaba por horas enseñando y explicando y aplicando las palabras de Dios, las leyes y los mandamientos, y la gente allí estaba escuchando por horas. Y luego ya más que oían, empezaron a llorar la gente. Hasta los adultos, abuelos, grandes, hasta los chiquitos, todos empezaron a llorar mientras que Esdras estaba dando el sermón y la predicación y la enseñanza, y la gente llorando y se ponía tan triste. ¿Por qué piensan que hicieron esto? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué tantas lágrimas? Pues ¿qué estaban escuchando? Estaban escuchando las leyes y los mandamientos. ¿De qué se dieron cuenta de sí mismos? Que ellos eran ¿qué? Pecadores, que habían desobedecido las leyes de Dios, que habían rebelado contra Dios. Me imagino que primer mandamiento. Yo me imagino que empezaron bien. Ay, qué bueno, el servicio ya llegó. Estamos con familiares. Gran servicio. Hace tiempo que no hemos adorado al Señor. Y luego Esdras empieza. Mandamiento 1. Pongan a Dios primero. No tomen el nombre de Dios en vano. ¿Verdad? Y ya, tal vez para el tercer mandamiento, lágrimas empezaron, ¿verdad? Y llorando, porque se dieron cuenta de esto. Dios está aquí, y Dios es santo, y Él exige santidad, y no somos santos. Somos pecadores y merecemos su castigo. Y se pusieron tristes, y lloraban, y lloraban, y lloraban. Y pensemos en los de la Navidad, Zacarías y María y José y los pastores. Cuando escucharon esta noticia, Dios ha llegado, es Navidad, Dios está aquí. Y su primera reacción, Dios venía, y su primera reacción, incertidumbre y miedo y un poco de tristeza y dudas. ¿Por qué? ¿De qué se dieron cuenta de sí mismos? María y José y los pastores y Zacarías y los demás. Que Dios es santo y ellos son pecadores y merecen su castigo. ¿Y nosotros? Cuando nosotros leemos en la Biblia que Dios es real y que Dios está cerca y Dios ve todo lo que hacemos y sabe hasta los pensamientos de nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia y nos damos cuenta de que somos pecadores, Dios es santo, exige santidad de nosotros y somos pecadores y merecemos su castigo. ¿Qué es nuestra primera reacción cuando escuchamos las leyes y los mandamientos y comprendemos estas cosas de Dios? Pues cuando meditamos en los mandamientos. ¿Cuál es nuestra primera reacción? Cuando meditamos en los mandamientos y reconocemos que en demasiadas ocasiones hemos puesto el dinero y el trabajo y los pasatiempos antes de Dios. Y que en demasiadas ocasiones hemos tomado el nombre de Dios en vano. Y en demasiadas ocasiones no hemos puesto mucha importancia en la palabra de Dios. O hemos venido a la misa, pero entra por un oído y sale por el otro. ¿Qué pasa cuando meditamos en los mandamientos y reconocemos y nos damos cuenta de que en demasiadas ocasiones hemos faltado el respeto a las autoridades, a los papás, a los abuelos? O que en demasiadas ocasiones hemos guardado rencor, o en demasiadas ocasiones hemos tenido pensamientos impuros, o en demasiadas ocasiones hemos sido egoístas con nuestras pertenencias, o que en demasiadas ocasiones hemos hablado mal de otros a sus espaldas y hemos contado chismes, o en demasiadas ocasiones no hemos estado contentos con lo que Dios nos da. Mis hermanos, cuando meditamos en los mandamientos y las leyes de Dios y reconocemos que hemos pecado contra un Dios santo y que Dios exige perfección y que merecemos su castigo, ¿qué es nuestra primera reacción? También nuestros corazones se estremecen de miedo y también nuestros corazones lloran lágrimas de arrepentimiento.
Cuando yo oigo este mensaje, es Navidad, Dios ha venido, Dios está aquí, mi primera reacción es miedo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y yo soy pecador y yo merezco su castigo. Y por eso esos israelitas en aquel día, cuando escuchaban las leyes de Dios, se pusieron a llorar y tenían miedo y estaban tristes. Pero vamos a ver lo que sucedió después. Vamos a ver el resto de la historia. Escuchen la palabra de Dios. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren, ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes ya, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo y les decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Entonces, cuando los predicadores vieron que la gente empezó a llorar cuando escuchaban las palabras de Dios, ellos, me imagino que se bajaron a la audiencia: no lloren más, no se pongan tristes, no lloren ya. Pero notemos que ellos no dijeron: no lloren, su pecado no es tan grave. No dijeron: no lloren, su pecado no ofende a Dios. No dijeron eso. Les dijeron: no lloren porque su gozo es su fortaleza. ¿Qué es esto? Su gozo es su fortaleza. No lloren porque su alegría, su gozo es su fortaleza. ¿De qué gozo está hablando aquí? ¿De qué alegría? ¿Qué alegría hay que puede quitar y secar las lágrimas y el miedo que causan el pecado? El Salmo, un Salmo de la Biblia nos da la respuesta. Me encanta este versículo bíblico. Dice, Salmo 13, versículo 5, dice: pero yo confío en su gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Oigan lo que dice. Mi corazón se alegra. La alegría, mi corazón se alegra en tu salvación. Mira, Dios nos llena con su palabra, con la alegría de la salvación. El mensaje es este: Dios ha venido, Dios está aquí, Dios está cerca, pero no ha venido a vengarse de ustedes y no está aquí para castigarlos por sus pecados, está aquí para salvarlos de sus pecados. Jesús mismo dijo por qué había venido. La Biblia dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y en la primera Navidad, la tristeza y el miedo que sentían María, José, Zacarías y los pastores, ese miedo y tristeza no duraron mucho. ¿Por qué? Porque los mensajeros de Dios compartieron con ellos la noticia más alegre de todas. Esta noticia: Dios ha cumplido su promesa. Dios ha venido. Dios está aquí y está aquí para salvarlos. Está aquí para darles paz, alegría y esperanza. Y esto es precisamente lo que trajo el niño Jesús: paz, alegría y esperanza. ¿Qué hizo el niño Jesús? Creció y vivió una vida santa. La vida santa y perfecta que tú y yo no pudimos vivir. Y murió en una cruz. Y cuando murió en una cruz, murió para pagar esta condena que tú y yo nos merecemos. Y murió para quitar todos esos pecados que habíamos cometido. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Derrotó a Satanás, venció la muerte y ganó la vida eterna para todos nosotros. Mis hermanos, es Navidad. Este es el momento de estar alegre, ¿verdad? Esta es noticia de
pura alegría para el ser humano. Dios ha llegado. Cristo ha venido. ¿A qué? ¿A castigarnos? No. ¿A salvarnos? Sí. Y Él nos llena de una alegría que es perfecta, que es duradera, ¿verdad? La Navidad es, pues, aquí está Cristo. Es una alegría que no estoy alegre porque pues, mi novia dijo sí, ¿verdad? Y se va a casar conmigo, o porque la reunión familiar salió bien. ¿Okay? Esas son alegrías pasajeras. O que me salió bien esta entrevista, ¿no? Me da un poco de alegría, pero no. La alegría que nos da la Navidad, que Cristo nos ha salvado. Esa es alegría duradera, es alegría verdadera. Es la alegría de saber que somos salvados del pecado, que somos perdonados y que el cielo es nuestro por Jesús. Si creemos en Jesús, tenemos alegría verdadera, esa alegría que dura para siempre. Entonces, hermano o hermana, en esta Navidad, ponte alegre. No importa lo que te esté pasando en la vida, ponte alegre en esta Navidad. No porque tú recibiste el mejor regalo, ni porque escogiste el mejor regalo y le hiciste feliz a tu hijo. Ponte alegre no porque el jamón te salió a la perfección, ni porque los tíos no pelearon, ni se emborracharon en la reunión familiar. No te pongas alegre, no, ponte alegre, pero no porque fuiste a esta fiesta y conociste a unas nuevas amistades. Ahora, todas las cosas que yo mencioné son bendiciones de Dios y Él quiere que las disfrutemos, ¿verdad? Sanamente. Pero ninguna de las cosas que acabo de mencionar nos puede dar alegría verdadera. Ponte alegre en esta Navidad por ese niño que vino, porque ese niño es Dios y no vino a castigarte, vino a salvarte. Y ese sí es motivo de pura alegría. Es motivo de alegría verdadera. Y nos da motivos de estar alegres en la Navidad, todos los días de la vida y hasta la eternidad. Amén. Feliz Navidad.